Me Bueno, buenas callo. noches, bienvenidos a todos. Conformamos el comando de Ariel Beltrán para acompañar su candidatura a la Intendencia de Colonia por el Frente Amplio. Han sido tratados muchos temas de gran importancia, pero al día de hoy consideramos darle prioridad al turismo, por lo que significa para Colonia capital y de manera significativa a todas las ciudades de Colonia, ¿no? Ya que cada una aporta desde su interna, conformando el todo de lo que es el turismo colonial. Buenas noches, Ariel. Te damos entonces la palabra para después pasar con las tres exponentes de la noche de hoy, Cristian Pos, Andrea Jung y Benjamín Liberón. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, primero, muchas gracias por acompañarnos esta noche, luego de lo anunciado en el lanzamiento que hicimos con Nicolás Viera y el diputado Nicolás Viera y el senador Mario Vergara. Habíamos prometido para este jueves 28 iniciar esta ronda de reuniones con el tema de turismo. También habíamos dicho que semanalmente íbamos a ir tocando los distintos temas y áreas que son competencia de la Intendencia, o al menos que tiene incidencia en lo departamental a través de la Intendencia. Y turismo, dado el impacto que está llevando Colonia en materia de esto, consecuencia de la pandemia y los colonienses más que lo estamos sufriendo, resolvimos desde el equipo de campaña lanzar la primera charla con el tema turismo. Y hay compañeros que están trabajando en el equipo en materia de eso, proponiendo, tratando de ver y acercarnos propuestas, sondeando qué es lo que está pasando, pero nadie mejor que la gente que trabaja, los compañeros que tienen historia y trayectoria en materia de turismo y por sobre todo que han trabajado para nuestro Frente Amplio. Por lo tanto, para hoy invitamos a la compañera Andrea Jung, que está como directora de turismo con el compañero Oscar Terzagui en el departamento de Río Negro, a Benjamín Liberón, ex viceministro o subsecretario, no sé cómo le gusta más que lo llamen, con mucho antecedente y una persona muy respetada en materia de turismo, así como Andrea por los antecedentes que tienen, y Cristian Pos, asesor del Ministerio de Turismo, también con sabedores del tema, cualquiera de los tres en materia de esto, sobre algo que teníamos que tocar, como decía al inicio, y que era relevante porque hoy hay prensa que está levantando, que fue invitada, y que está levantando los comentarios y las propuestas y las críticas que tengamos para hacer en materia de la actitud que esté tomando el gobierno, que hasta ahora creo que es poco, pero los compañeros creo que van a desarrollar manera. Entonces digo, no es solo un tema de los trabajadores, de los empresarios también, que realmente tienen una expectativa en ver cuáles son las salidas, y en la medida de eso es un sector, dada lo dinámico que se ha transformado para la ciudad de Colonia del Sacramento, pero para todo el departamento, nos pareció que la palabra de ellos es relevante. Así que digo, yo voy a ser corto, después voy a hacer un redondeo de acuerdo a las preguntas, a las intervenciones de los compañeros también que están invitados, empresarios, trabajadores, y sobre la base de lo que comenten los tres compañeros, que yo creo que es lo más valioso de esta noche, y la participación indudable de quienes están escuchando y participando en esta videoconferencia, vamos a hacer alguna evaluación política desde el equipo de campaña que nos corresponde, porque yo creo que tenemos propuestas, se van acercando permanentemente a diario, siempre algún comentario referente, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no hace otro? Hoy un compañero emitía sobre el Parque Ferrando, otros compañeros sobre una bicisenda, para Carmelo también hay propuestas, en Rosario también. Entonces, luego vamos a hacer un redondeo con todo eso, que yo creo que es interesante. Y lo interesante también es no quedarse en el camino, ¿no? Porque vamos a seguir trabajando en el equipo de trabajo con Cristian, con Andrea y con Benjamín,
en materia de ver cómo se desarrollan los acontecimientos de parte del gobierno, qué propuesta para activar el turismo, y en la medida de eso vamos a ir también comentando en estos 4 meses que nos quedan de campaña, qué es lo que podemos proponer desde nuestra parte. Así que le paso la palabra a, si mal no recuerdo, a Cristian, el que estaba de los compañeros que iba a arrancar. Cristian, además de su formación en Relaciones Internacionales, es técnico en turismo y en los últimos años ha desarrollado varios máster y posgrados en temas de gestión de turismo cultural. Además tiene una amplia experiencia en gestión de museos, donde llegó a ser coordinador de los museos de Colonia. También se viene desempeñando en el Ministerio de Turismo dentro del marco del programa del BID. Si él tiene algo más que agregar, le damos ya la bienvenida y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos para todos, gracias por acompañar. Voy a ir derecho a granos para no quitarle tiempo a Andrea y a Benjamín después, que tienen cosas muy interesantes para decir. Agradecerle a Ariel y al equipo por la oportunidad de compartir, y bueno, que hayan puesto al tema del turismo como primera charla especializada. Creo que habla de darse cuenta de la situación en la que está el sector, ¿no? Mi parte básicamente va a ser comentarles un poco lo que ha hecho el Frente Amplio en relación a esta situación. Como ustedes saben, hace unos días, unos 40 o 50 días, Tabaré Vázquez formó un equipo de distintos técnicos en distintas disciplinas para presentarle al gobierno medidas en relación a esta crisis, pero de mediano plazo. Hoy tenemos una situación de emergencia al día de hoy, y si no trabajamos, si no diseñamos herramientas para el mediano plazo, vamos a tener la emergencia de hoy y la emergencia del mediano plazo, porque va a haber distintos tipos de situaciones que van a cambiar el sector turismo, o que ya lo están cambiando, y para eso hay que, obviamente, atender hoy para llegar a la orilla, pero también hay que tener una orilla, y para tener esa orilla hay que empezar a pensarlo y a trabajarlo ahora, a los efectos de comenzar a trabajar con tiempo un montón de aristas que tiene el tema, que sin dudas nos van a llevar mucho tiempo de pensarlo y aplicarlo, porque también obviamente estamos en un contexto de gran restricción. En ese sentido, vamos a dar un poquito del contexto de ese documento y algún panorama que después Andrea y Benjamín van a profundizar. Pero para que todos tengamos una idea, en el primer trimestre de este año 2020, o sea, hasta fin de marzo, Uruguay recibió el 38% de los ingresos de todo el año pasado y el 30% de los visitantes. Llevándolo a Colonia, Colonia recibió el 28% de los visitantes y el 29% de los ingresos de todo el año pasado. Es decir, que si las fronteras hoy no se abrieran hasta que lo que resta del año, que es una hipótesis, a Colonia le estarían faltando 200.000 visitantes internacionales y unos 47 millones de dólares de ingresos por turismo. Y eso es un impacto muy grande en el empleo, en las empresas, en el PBI del departamento, en fin, es un golpe muy grande que hoy se está sufriendo y que no tenemos certeza, porque lo que predomina es la incertidumbre, de cuáles van a ser esos escenarios. Indudablemente que esto no solo afecta al sector turístico, sino toda la cadena de valor que está relacionada, la cultura, el arte, lo agropecuario incluso, en fin, una serie de eslabones de la cadena de valor del turismo que están perjudicados. ¿Y por qué lo de los escenarios? ¿Por qué nos sirven los escenarios? Bueno, por lo que decía recién, o sea, tenemos mucha incertidumbre y de futuro necesitamos saber para qué vamos a diseñar herramientas. Y en ese sentido, los especialistas en la salud que conformó el equipo de Tabaré plantearon 3 escenarios. Uno, que la movilidad, que es lo básico del turismo, si no hay movilidad tanto interna como internacional, no existe el turismo, es lo que está pasando ahora, que esa movilidad se empieza a recuperar internamente en julio. Otra que lleva ese escenario a octubre, noviembre, y otra que lo lleva al año que viene. Entonces hay que pensar herramientas y diseño de herramientas para esos 3 escenarios. Obviamente atendiendo a la emergencia, como siempre decimos, pero pensar también para ese futuro. Y eso nos sirve, y le va a servir a la propuesta que haga el Frente Amplio para Colonia, en pensar cómo tienen que ser esas herramientas, porque, reitero, lo que no empecemos a hacer hoy, si llegamos a esa orilla, va a ser un problema cuando lleguemos. Entonces,
Lo de la movilidad va a ser lo primero que hay que pensar, cómo los mercados van a reaccionar a eso. Es evidente que el mercado argentino es insustituible, es evidente que esa frontera parece bastante compleja de abrir, por lo menos en el escenario actual, ni que hablar de Brasil, y es evidente que por los números que dije al inicio, de lo que nos está faltando de turismo, el turismo interno es incapaz de poder suplir a esa cantidad de visitantes y a ese gasto. Lo que puede hacer es un bálsamo, es obviamente contribuir a que la cuestión no sea peor, pero nunca va a sustituir esa demanda que nos va a estar faltando. En ese sentido, el turismo interno entonces no basta, pero obviamente hay que trabajar para traerlo cuando comience la movilidad. Y además de la movilidad hay otras consecuencias, porque están las consecuencias económicas, por supuesto, o sea, los efectos que esto va a tener en el bolsillo de las familias, y están las consecuencias psicosociales, ¿no? Los distintos miedos o las distintas ansias de salir que vamos a tener. Acá hay dos bibliotecas, a los que dicen que va a haber mucho miedo en salir y los que dicen que todo el mundo va a estar desesperado por salir. Probablemente se den las dos cosas y va a depender mucho de las edades, del contexto socioeconómico, de la salud, en fin, de una serie de cuestiones que hay que tener arriba de la mesa cuando diseñamos desde la oferta hasta las campañas de marketing que podamos diseñar. Entonces, resumiendo un poco, para no quitar mucho tiempo, los tres escenarios esos que se planteaban, descartamos el que no va a haber movilidad hasta que se encuentre una vacuna o hasta la mediados de 2021 porque es insostenible desde el punto de vista social y económico, y vamos a tener que trabajar con un escenario en que la movilidad turística va a estar dada entre julio y enero, febrero del año que viene, como hipótesis para poder trabajar. Porque, ¿qué pasa? Ahora se viene el invierno. Entonces, si se habilita la movilidad, probablemente también pueda haber un rebrote del virus, de los contagios, que haga que nuevamente tengamos que ir hacia atrás. Esas hipótesis están también arriba de la mesa. Entonces, la recuperación siempre va a ser en J invertida, es decir, vamos a recuperar alguna actividad turística a menores niveles de lo que teníamos antes del 13 de marzo. Y eso también, obviamente, que va a implicar una serie de cambios, porque también la oferta turística, los empresarios van a tener que adecuarse a menores ingresos y probablemente también con las medidas sanitarias a poder tener menos cantidad de camas, menos cantidad de mesas y cubiertos, menos visitas a los museos, en fin, una serie de restricciones que van a venir por el lado de la demanda y de la oferta. Y eso hay que asumirlo. Y hay que asumirlo como un dato de la realidad que tenemos que tener presente a la hora de presentar propuestas para un gobierno departamental, porque las intendencias van a tener que empezar a hacer cosas ahora, pero bueno, lo que les toque asumir también más adelante. Después hay una serie en este trabajo que estoy comentando del Frente Amplio, una serie de detalles que los podemos compartir después para los interesados, que van más a los detalles de la situación, analizando algunos puntos, pero yo quisiera detenerme en algunas de las medidas que vamos a tener que contemplar sí o sí. Uno tiene que ver con todo el capítulo de lo sanitario. Colonia, por ejemplo, es un departamento que tiene puertos, que tiene puerto de Carmelo y el puerto de Colonia, por ejemplo, pero todos los puertos deportivos. Es un departamento fronterizo, y eso hace que las medidas de seguridad sanitaria en las fronteras van a implicar que las estemos pensando desde ahora, y me consta que algún sector la está pensando, pero hay que pensarlo también en este medio plazo, ¿no? Y todo lo que va a ocurrir hoy, uno puede ver las noticias del mundo y se encuentra con cuestiones muy futuristas y otras más artesanales, pero cambios va a haber seguro, y eso hay que prepararse para tenerlo presente. Y sobre todo las ciudades, como decía, de fronteras, incluso ahora se está estudiando algunas posibilidades de liberar algunos tránsitos en territorios sanitariamente seguros, pero que requiere de muchísima gestión y muchísima planificación. Y eso tiene que estar también relacionado con la hospitalidad, o sea, no podemos seguir teniendo, por lo menos para el punto de vista turístico, pasos de fronteras con controles policíacos cada vez peores, en este caso por lo sanitario. E incluso por un tema ético, no solo por un tema de servicio turístico o de imagen turística, sino por un tema ético del ser humano. Es decir, hay que trabajar desde ese punto de vista, y también con la comunidad, también sensibilizar a la comunidad en ese sentido. Ustedes habrán visto en algún fin de semana largo, por ejemplo, cómo gente que alquilaba casa en La Paloma o en otro balneario de Rocha, generaba por ahí una respuesta bastante negativa de los pobladores locales,
que nos generaba lo que en destinos más populosos se ha dado a llamar en turismofobia. Bueno, eso también era turismofobia. Entonces, el trabajo de la sensibilización con la gente y la sensibilización, en este caso en las fronteras, va a ser un tema que hay que trabajar mucho también en nuestro departamento. Todos los protocolos de sanidad, no me voy a extender, se están trabajando actualmente, pero implica una serie de complicaciones que seguramente Andrea y Benjamín vuelvan a tocar, pero que va a implicar una serie de cambios que van a ser necesarios en el sector privado y en el sector público. Y acá llamamos la atención en la participación de los trabajadores. Los trabajadores tienen que estar desde el diseño hasta la aplicación involucrados desde el principio, no pueden aparecer después en los protocolos, tienen que estar, así como está el empresariado y el sector público, el sector de los trabajadores tiene que estar involucrado desde el inicio, porque son quienes van a garantizar o no el éxito de esa aplicación de los protocolos y de última de la salud de todos nosotros también. Y también va a implicar, obviamente, que se necesita inversión pública, o sea, ir a la placita a jugar, ir a un museo, ir a una obra de teatro, ha cambiado, va a cambiar, y para todo eso implica que obviamente se restrinja la oferta, haya menos rentabilidad también, pero a la vez, por ejemplo, en el caso de Colonia del Sacramento, por poner un ejemplo, los museos van a tener que cambiar su visita. Uno podemos pensar en la calle de los Suspiros como está en un fin de semana largo. Que no me quiero meter en ese tema del barrio sur y toda la gestión, pero es otro problemón, porque hoy uno lo ve sin comercios turísticos y ahí nos damos cuenta de que todos, Frente Amplio incluido, fallamos en la gestión del patrimonio del barrio sur de Colonia. Y después, finalmente, no sacar más tiempo, ya veo que se me fue volando, muy importante trabajar con los temas de la transparencia de la información. Ha sido un error dejar de trabajar el observatorio turístico, que en este caso el observatorio no es solo contar visitantes, es toda una estrategia de inteligencia, de gestión del territorio, que tiene que ver incluso con la salud, e incluso también con todos los temas tecnológicos y demás. No tengo tiempo de explayarme en eso, pero todos los temas vinculados a la tecnología en la ciudad, en la gestión de la ciudad y en la gestión de todos los servicios turísticos, va a acelerar la importancia que ya tenía. Esto ya venía de antes, pero ahora indudablemente se va a acelerar a partir de esta situación y va a requerir más inversión de parte de todos para adaptarse a esa situación. Entonces, bueno, eso también hay que preverlo de parte de todos los involucrados en el sistema. Y bueno, estoy más o menos en el tiempo que habíamos acordado. Quedo a las órdenes si hay algún punto hay que profundizar, pero también, bueno, no quiero robarle más tiempo a los compañeros que sé que tienen cosas muy interesantes para compartir. Muchas gracias. Andrea Jung, maestría en Estudios para el Desarrollo y en Geografía, Universidad de Hoyo, diplomada de Estudios Avanzados, Grupo de Investigación en Turismo, Patrimonio y Desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Relaciones Internacionales en la UDELAR y actualmente directora de Turismo de Río Negro. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias por el espacio y bueno, un gusto estar acompañando a Ariel, a todo su equipo y bueno, y me sumo a lo que decía Cristian, de qué bueno que estemos hablando de turismo en esta instancia, para los que estamos convencidos del aporte que tiene la actividad a la mejora de la calidad de vida de todos, y el aporte que tiene para la generación de ingresos y en la economía, bueno, estamos desvelados por el momento en el que estamos pasando, y bueno, obviamente para todos en general, pero es uno de los sectores, seguramente junto con la cultura, que está más afectado, y justo Cristian daba un buen panorama de lo que implica estar prácticamente sin actividad, y manejando esos escenarios que hoy realmente es un marco de incertidumbre para todos, y eso no implica que estemos igual pensando y viendo qué hacer y cómo pensar en salidas y en soluciones. Yo me voy a centrar en 3 aspectos que están en ese documento, que es parte de lo que estamos pensando. Primero que nada, lo que tiene que ver con la institucionalidad, la gobernanza, cómo nos organizamos, que en realidad es algo que necesitamos siempre, que trabajamos en la gestión turística, y en estos tiempos de una crisis sin precedentes, necesitamos más que nunca optimizar nuestros recursos, recursos de todo tipo. En ese sentido, me parece que está bueno tener presente
lo que se ha avanzado en los últimos años a nivel de la descentralización turística que impulsó el Ministerio de Turismo y la diversificación en todo el país, que ha hecho que los que trabajamos y hemos podido trabajar desde el interior sintamos la diferencia. Lo que tiene que ver con la regionalización. Hoy tenemos varias regiones turísticas en el país, el tener coordinadores regionales del propio ministerio trabajando en cercanía con los distintos destinos, por supuesto los municipios que se suman a la institucionalidad a nivel de los departamentos y las direcciones departamentales de turismo. Y se ha trabajado y avanzado mucho profesionalizando la gestión y poniendo en valor distintos recursos que son realmente mecanismos de desarrollo, más allá de que algunos reciban más visitantes turistas internacionales y otros sea turismo interno. Pero nosotros creemos que estamos en mejores condiciones hoy para trabajar en este marco de crisis, pero es importante que todos los actores estemos sentados a la mesa a la hora de atender esta situación. Por eso se plantean comités de crisis a nivel de los destinos y de las regiones, y que en definitiva, en muchos casos toman estructuras que ya existen. Colonia tiene trayectoria en trabajar articuladamente el sector privado con el sector público, pero bueno, tenemos que estar todos, hay que involucrar, ya lo decía Cristian, a los trabajadores, tenemos que involucrar organizaciones de la sociedad civil, y en este caso se va a sumar un actor que es vital en estos tiempos, que tiene que ver con las autoridades de la salud, con los sistemas, digamos, del SECOED o el Sistema Nacional de Emergencia, y que vamos a tener que establecer, digamos, esos monitoreos y vínculos permanentes, porque bueno, evidentemente el tema de la seguridad sanitaria es básico para la competitividad de nuestros destinos y va a seguir siéndolo, ¿no? Y además, en la medida que esté ese monitoreo, como decía Cristian, de cómo evolucione la pandemia y los niveles de contagio, será también las posibilidades que tengamos o no de reactivar la actividad, o en algún caso de ir hacia adelante y hacia atrás, y entonces tenemos que contar con ese actor. Y por otro lado, en los destinos, a nivel de la gestión de los destinos, no estamos hablando únicamente de quienes estamos en contacto o estamos involucrados directamente con el turista, ¿no? Hay que pensar en los destinos, los territorios como espacios integrados donde pasan muchas cosas, la comunidad anfitriona, y por eso también hacía referencia Cristian a la importancia de la sensibilización, que es lo segundo que queríamos hablar. Nosotros hoy tenemos que prepararnos para lo que implica adecuarnos y adaptar nuestra oferta, nuestras propuestas a esta nueva realidad, y en ese sentido vamos a tener que dar lo mejor de nosotros en el que lugar que cada uno esté. Los trabajadores son fundamentales, porque evidentemente son los que van a estar, los que están más en contacto directo con el visitante, y además tienen que sentirse seguros a la hora de volver a recibir turistas en nuestros destinos, y bueno, y esa seguridad también transmitirla, ¿no? Porque en definitiva, a la hora de empezar a salir, todos tenemos la duda respecto de los miedos o las ansiedades y las ganas que la gente tiene de volver a salir, pero seguramente un valor que va a estar sobre la mesa va a ser la confianza que transmitan nuestros destinos, y que cuando se llegue al lugar, bueno, eso se pueda transmitir porque los trabajadores y la comunidad toda sientan que estamos preparados para volver a recibir al visitante. Entonces, en ese sentido, tenemos que, bueno, pensar en trabajar con la comunidad en sentido integral, no solamente aquellos que estamos en contacto con el sector, y bueno, y comunicarlo y trabajar la comunicación al interior de nuestros destinos. Se veía, ¿no? Cristian comentaba el caso de Rocha, pero también nosotros lo vemos cotidianamente. Ustedes pasa lo mismo en Colonia, pero en Fraiventos, por ejemplo, que tenemos el puente, a unos pasos, siempre está esa dualidad, ¿no? Ese miedo de como eso que es para nosotros algo muy positivo, ahora se vuelve por momentos, como parecería ser como una amenaza, ¿no? Porque estamos más cerca de un lugar de ingreso y de movimiento. Y bueno, es importante en el momento en que empecemos a recibir nuevamente visitantes que lo comuniquemos a toda la comunidad, y que bueno, que todos asumamos que estamos preparados para empezar a recibir visitantes, y bueno, y hacer todo el trabajo previo para llegar a ese punto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con repensar la oferta
volver a pensar lo que ofrecemos desde los servicios públicos, que en muchos casos en las intendencias tenemos distintos tipos de propuestas, desde los museos, los campings, nuestros centros de información turística. Bueno, cada destino tiene su particularidad, pero en mayor o menor medida brindamos también servicios, y por supuesto toda la coordinación con las distintas propuestas a lo largo de la cadena de valor, y Colonia, el departamento de Colonia es muy variado en ese sentido, todos lo sabemos, ¿no? Tiene recursos muy valiosos en todas las zonas del departamento, muy complementarios, algunos con más desarrollo turístico que otros, pero hoy todos en necesidad de prepararse, porque ya hoy por hoy, bueno, realmente todos reciben en mayor o menor medida visitantes. Y muchas veces nos quejamos de propuestas o de oferta que no logramos terminar de organizarla, o lo que ofrecemos le falta, y esta realmente es una gran oportunidad de volver a pensar qué es lo que ofrecemos, ya pensarla con esta nueva lógica de los cuidados que tenemos que tener, y además de lo que, bueno, también nos están hablando todos los días de las tendencias, de que cuando las personas vuelvan a hacer turismo, bueno, van a buscar algunas ofertas, ¿no? No buscando la aglomeración, buscando propuestas de naturaleza, en espacios abiertos, digamos, experiencias más en contacto con la comunidad anfitriona, como que también esperamos que por lo menos algunos segmentos de esa demanda estén más propensos a tener un turismo más responsable. Y desde la gestión de los destinos y desde el rol de las intendencias, que es trascendental a esa escala en los destinos turísticos, es importante volver a repensar esa oferta, cómo podemos mejorar y además adaptarnos a esta realidad en las distintas propuestas que tenemos, y pensar nuevas propuestas. Vamos a tener que ser creativos, intentar incorporar nuevas propuestas que también signifiquen ingresos para personas que estén ya en el sector y que de pronto vean afectado su trabajo, o no, o otras personas, porque bueno, vamos a tener que empezar a ver cómo aprovechamos la vuelta al turismo para seguir generando ingresos, porque lo vamos a necesitar más que nunca. Y bueno, y en ese sentido también todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los espacios públicos, el pensar en actividades que realmente puedan ser de mucho disfrute para la población, y que también, bueno, tomen en cuenta esta realidad que tenemos hoy. En estos días veíamos, se está empezando a peatonalizar la Rambla de Montevideo, 18 de julio, hay experiencias ya en otras ciudades de hacer por momentos espacios de peatonalización con actividades culturales, o sea, generando otras propuestas que bueno, permitan el disfrute, volver a reencontrarnos, cuidando minimizando los riesgos, pero bueno, también repensar nuestros espacios para volver a tener una oferta valiosa, agregándole más valor, y también, bueno, aprovechando para quizás mejorar algunas de las propuestas que teníamos. Nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de la calidad de las experiencias turísticas, de la capacidad de carga, que muchas veces la visita son visitas con poco contenido cultural, porque cuando, bueno, hay aglomeración, hay una visita más superficial, si se quiere. Entonces, bueno, esta es una buena oportunidad para volver a repensar esa oferta, para ver qué otros actores locales podemos incorporar en nuestros destinos. También el vínculo entre la cultura y el turismo, hay que aprovechar esta oportunidad para volver a pensarlo, acercarnos más, y bueno, y tender puentes, porque en algunos casos quizás el turismo necesite más de la cultura en estas oportunidades. Van a haber quizás momentos en que puede haber actividades culturales donde participe más la comunidad local y no tanto los visitantes, pero sean oportunidades para que, por ejemplo, el sector gastronómico, los artesanos, pequeños productores puedan igualmente estar
generando ingresos a partir de actividades culturales que se generen con la propia comunidad, y en otros casos donde podamos estar recibiendo visitantes, que los actores culturales se encuentren en esas oportunidades también la oportunidad de mostrar su arte y de generar ingresos. Entonces creo que vamos a tener que, como sectores que nos vemos bien afectados por esta situación, bueno, ahí también aprovechar para hacer un acercamiento mayor, que además en los destinos digamos, con perfil cultural más fuerte, como es el caso en Colonia, no solamente en Colonia del Sacramento, porque el turismo rural, la enogastronomía, bueno, el turismo industrial que Colonia tiene en Juan Lacase, en Conchillas, íconos importantes, eso en común con nuestra zona aquí en Fraiventos. Bueno, realmente hay mucho de componente cultural en el departamento, y bueno, y esta situación también es una gran oportunidad para ver qué propuestas podemos ofrecer con otro valor en un mundo que está cambiando, y que bueno, vamos a tener que estar muy atentos a cómo vayan sucediéndose las cosas para aprovechar esas oportunidades, y además para ser solidarios y ver de qué forma no perder, y con esto termino, lo que son las capacidades hoy generadas en el departamento a nivel de las personas trabajando en el sector, de las empresas, los emprendimientos, intentar que ese tejido se mantenga lo máximo posible, buscando las alternativas y acompañándonos en esa institucionalidad con la cual comenzábamos, para que entre todos lograr mantenerlo lo máximo posible, ¿no? Bueno, perdón si me extendí mucho. Dejo paso a Benjamín. Benjamín Liberó se le conoce por su trayectoria como subsecretario del Ministerio de Turismo en los últimos 2 periodos, y anteriormente fue asesor del propio ministerio. Tiene además estos últimos 15 años de trabajo en el ámbito público. Bienvenido, Benjamín, y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos para poder intercambiar un poco, conversar sobre el momento que está viviendo el turismo a nivel internacional y también en nuestro país, y por qué no en Colonia. Lo primero que me gustaría decir es que todo lo que eventualmente podíamos decir o tratamos de elaborar con el Plan Estratégico 2020, luego 2030 para el Uruguay, o todo lo que se ha dicho sobre el turismo en la campaña electoral de octubre y de noviembre pasado y demás, hoy eso fue un ejercicio. Ya eso no nos ayuda casi en nada a poder enfrentar lo que está acá, a no ser por alguna de las cosas como conceptos que señalaron Cristian, o acaba de decir la propia Andrea, sobre que la cooperación público-privada es esencial y que si no se trabaja de conjunto no hay salida. Pero todo lo demás está en cuestión. Yo, cuando en enero compré un libro sobre sociología de turismo, que era lo último que habían escrito unos vascos, que en general tienen trabajo serio y demás, y hoy estoy conversando con ellos qué están pensando sobre lo que ellos habían escrito, porque eso ya no existe, ese mundo no existe, y además de no existir en el turismo, va a demorar mucho tiempo para que vuelva a haber un mundo en el cual la movilidad, como decía Cristian, esté facilitada, donde nuestras cabezas como seres humanos estemos dispuestos a viajar y a movernos como lo veníamos haciendo. No estoy haciendo un juicio de valor si estaba bien o estaba mal el turismo de masas o cosas por estilo, pero de una Venecia que decía no vengan más cruceros a una Venecia donde no hay nadie, donde suspendieron el Carnaval de Venecia. Entonces, todo lo que hoy tenemos está, entre comillas diría, bajo sospecha en la necesidad de estudiarlo, de discutir, de intercambiar. No hay recetas. Y desde ese punto de vista es muy importante actividades como esta y otras cientos, miles que pueden darse. Sobre todo porque hay 2 preguntas a las cuales nadie tiene una respuesta exacta. Es ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y efectivamente, el planteo que hacía
Cristian, a partir del trabajo que preparó el doctor Tabaré Vázquez con otros, pero que se han estado conversando, que el propio gobierno dice que hay escenarios de salida, etcétera, todo eso lo vamos a tener que poner bajo la lupa también del turismo. En ese material del plan estratégico, que yo en el chat puse la dirección porque hoy salió en forma digital en la República de la Tarde, en el vespertino está el documento. Hay que ver cómo vamos a trabajar. Los desconfinamientos que en algunos países se están comenzando a producir, que en nuestro país de alguna manera se está comenzando a dar, hay que ver cómo se estructura para viajes, porque los viajes son de A1, son de A2, son de A4, son de A6, y acá no es solamente que el hotel tenga medidas sanitarias, el transporte, la gastronomía. Entonces, todo eso hoy nos obliga a pensar, es un ejercicio técnico profesional realmente muy, muy complejo, y ni que hablar, cuando digo técnico profesional, estoy incluyendo también a los aspectos del empresariado. Creo que hace unos días hubo un técnico que definió la situación y me parece buena para un país que todos somos directores técnicos de fútbol, diciendo, estamos a 4.200 metros de altura, vamos 0-0, jugamos, pero en un minuto nos meten 3 goles. Bueno, esa es la situación. Fíjense que veníamos de una manera y nos aparece un evento ugandista en Rivera y nos pone a todos a temblar. O entran trabajadores de Brasil en 33 o en Cuaraí. Entonces, y no sabemos si Susana Jiménez no trajo nada, pero bueno, supongamos que no trajo nada con ella en estos días. Bueno, aparte de dinero, pero estoy hablando del virus. Entonces, todos esos escenarios sobre los cuales también son hipótesis. Ahora, todo parece indicar, en lo que es al Uruguay en particular, que nuestro principal mercado, que es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, está en una situación extremadamente complicada. Por lo tanto, la apertura de fronteras no aparece como una realidad inmediata. Y entonces, ahí lo que yo quisiera transmitirle es una visión de que estamos en un periodo, por primera vez, que no se parece ni a la crisis del 2002, obviamente no a la del 2008, y como todos nacimos después del 29, no sabemos cómo fue. Lo que sí escuchamos, o muchos de nosotros escuchamos, eran los cuentos de nuestros abuelos, y en algunos casos los padres, de cómo fue la posguerra en Europa, o de los inmigrantes que vinieron y contaban cómo era. Bueno, no es exactamente eso lo que estamos viviendo, pero ayer el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, decía, si de los 200.000 trabajadores que están hoy en el seguro de paro, no se reincorpora un porcentaje importante, el fondo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud empieza a caer como un dominó. Y ese es una de las piezas de un dominó. Por lo tanto, hoy, preservar o intentar preservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo es extremadamente importante para los trabajadores, para el empresario y los emprendimientos, pero para la sociedad toda. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que hay algunas cosas que aun cuando no sabemos el cómo, el cuándo y el cómo, hay que hacer sí o sí en los lugares. La primera es tener protocolos serios sanitarios. Acá no se trata, si empieza cada uno a abrir como se supone que escuchó que podía hacer, vamos fritos. Y vamos fritos todos. Lo segundo es que hay que, efectivamente, como se decía antes, capacitar a aquellos que van a tener que concretar el servicio a las personas para que puedan brindar y actuar correctamente. Y del punto de vista del turismo, no es solo que el hotel o el restaurante, aquí es toda la cadena. Toda la cadena de valor del trabajo del turismo tiene que tener esa característica. La tercera cosa que a mí me parece que sí o sí hay que hacer es investigar. No se puede salir como un mono con escopeta de caño recortado en un bazar. Hay que investigar desde el punto de vista
de qué está pensando los potenciales clientes o mercados nuestros. Y eso es un esfuerzo del conjunto del sector público y del privado. Pero si no, no vamos a saber a dónde dirigir los mensajes ni de qué manera. Después tenemos que definir también o entender que hay algunas cosas que van a tener que ponerse en práctica por ensayo y asumir que puede haber error. No es que vamos a poder aplicar en todo el conjunto del país o en todo el conjunto de un departamento de pronto de la misma manera. Fíjense, hoy hay departamentos que han tenido casos y no tienen, hay departamentos que por primera vez tienen casos y hay otros departamentos que los tienen. Entonces, ¿qué vamos a permitir? ¿Una movilidad entre los que no tuvieron ningún caso? ¿Entre los que tuvieron y no tienen con los que no tienen? O sea, aquí de pronto hay que ir efectivamente pensando que hay que hacer casos de puesta en práctica de determinadas cosas, admitiendo que pueden haber errores y tenemos que dar pasos atrás. Y también, técnicamente, en algunas cosas que dijo Andrea y que también la señaló Cristian, hay una primer cosa que tenemos que pensar. ¿Qué tiene de fortaleza la marca de Mi Destino? En el caso de Colonia tiene fortalezas muy grandes. Entonces, ¿cómo defiendo esas fortalezas y cómo las transformo también a partir de lo sanitario? En el mundo del turismo hoy, más que los precios, lo que mueve, lo que preocupa a la hora de concretar a dónde voy a ir, son las garantías y las seguridades sanitarias, por sobre todas las cosas. Si en la playa más paradisíaca del mundo lo que hay es un mal manejo de los protocolos sanitarios y no dan las garantías, por más que digan free de COVID, no libre del virus, no va a resultar. Y tiene que ser creíble. Y el Uruguay, y los departamentos tienen que hacer un enorme esfuerzo en demostrar, poner en la cabeza de todos nosotros que efectivamente se está trabajando en forma seria, no improvisada, sobre los temas de los protocolos y eso respaldando a la marca. Todo lo que teníamos hay que repensarlo para ver cómo se adapta para esas nuevas formas de pensar el mundo y el mundo de los viajes y de la recreación. Fíjense, Colonia tenía en los adultos mayores y en los jubilados uno de los potenciales mercados más claros para atacar, en general. Bueno, ahora esos son públicos de riesgo, con lo cual son los que menos van a moverse en las primeras instancias. Por lo tanto, hay que buscar cuál va a ser aquellos públicos a los cuales me tengo que dirigir. Y no se va a poder improvisar ni un problema de olfato. Hay que trabajar en la investigación y profesionalmente para poder pegar más en el clavo que en la matadura. Y hay que mirar cuáles son las tendencias. Desde ese punto de vista, todo parece indicar que la gente no está estudiado ni hay nada en serio todavía, de que la gente va a optar más por los temas de naturaleza y de pequeña escala que de otro tipo de recreación. Colonia tiene una oferta fantástica para eso, pero tiene que prepararla, tiene que contarla, tiene que decir, incluso desde ahora. No es que pase solo imágenes bonitas de Colonia, no, tiene que decirnos a todos los potenciales visitantes que está trabajando para que eso sanitariamente tenga respaldo a lo bello que es el departamento o las ofertas culturales o lo que fuera. Y desde ese punto de vista, también, fíjense, nosotros estamos discutiendo, se discute sobre el déficit fiscal. ¿Ustedes creen que una calificadora de riesgo puede juzgar un país ahora por el déficit fiscal? Lo cierto de los indicadores hoy es de qué manera esa sociedad, entre todos, fueron capaces de pasar el virus y construir, salvando vidas, una nueva realidad. Esos son indicadores. Y para el turismo también vale eso. Hay que encontrar cuáles son los indicadores de gestión que van a poderme distinguir contra otros que van a tratar también de decir que son lindos, buenos y baratos. Entonces, en esa parte es muy importante lo que se puede hacer. Y por eso sería una lástima que todo lo que se ha avanzado
entre estos años, entre los públicos y los privados en el territorio, de trabajo en red, no se pueda aprovechar para salir cuanto antes de esta situación. En estos momentos, yo hoy leía, antes de, digamos, para por lo menos conversar con ustedes, fíjense, la Unión Europea está hablando de que va a poner 835.000 millones de dólares para reactivarse en los 27 países y están discutiendo cómo hacerlo. Estados Unidos habla de 3.000 millones de dólares para reactivarse, para la hotelería, para las líneas aéreas, no lo hace para los cruceros. Y el argumento para no respaldar a los cruceros es que están con sus sedes en paraísos fiscales. Atención. Italia, en algunos lugares dice que va a pagar la mitad del boleto del que venga aéreo y el 30% del alojamiento. Montenegro hoy está haciendo una oferta a los alemanes porque dicen que ellos, el parámetro de medida para hacer promoción es que el porcentaje de infectados cada 100.000 habitantes sea más bajo de un número que ellos dan. Alemania a su vez dice a dónde va a dejar que vayan sus ciudadanos en función de que después van a tener que volver. De hecho, un avión que iba para Italia se tuvo que volver. Y también los alemanes sacaron el IVA sobre las actividades gastronómicas y recreativas. Entonces, en función de lo que estamos conversando, ¿qué es lo que modestamente hemos tratado de que se refleje en ese documento y qué es lo que estamos planteando? La primera cosa es tener protocolos, la segunda cosa, capacitarse sobre los protocolos. Ha sido una medida no en la dirección correcta, sacarle al INEFOP 6 millones de dólares para darlo como salario a los monotributistas. No porque los monotributistas no tuvieran que tener ese apoyo, sino que era preferible sacarlo del fondo, del fondo del virus, COVID-19, y dejar eso para poder instrumentar los cursos sobre sanidad. De hecho, tengo entendido que ayer en la mañana o anteayer se acordó que INEFOT va a comenzar cursos sobre temas sanitarios para el sector turismo, por lo cual pido a los que son del sector privado y el público que puedan estar escuchando que tomen nota y puedan comunicarse con la sectorial turismo, con la Cámara Uruguaya de Turismo para encaminar o ver cómo encaminar esos cursos. Lo tercero, por primera vez, por lo menos yo estoy formulando y creo que el turismo tiene que tener un apoyo económico del gobierno, como lo están dando otros países en el mundo. ¿Por qué? Porque lograr mantener fuentes de trabajo es el mejor combate para poder salir de la crisis. Y hoy, probablemente estén mirando a algún empresario, pequeño empresario, hoy no hay caja, está cerrado, no se llega al momento del cuándo y el cómo. Por lo tanto, el gobierno tiene que asumir que el sector turismo requiere de un salvataje. ¿Cómo se hace? ¿De qué magnitud? Bueno, sentémonos los privados y con los públicos y lo plantean. Yo hasta ahora no lo he visto planteado así por la Cámara Uruguaya de Turismo y yo creo que los privados tienen un rol muy importante de que eso se haga. No porque las medidas que se puedan haber tomado de diferir los pagos de los servicios de UTE, de Antel y demás, no sean buenas, pero no hay cómo pagarlas. Y entonces, una fórmula es tener un fondo, discutir cómo, y que parte de esa devolución del crédito sea con compromiso de mantenimiento de fuente laboral, porque eso es fundamental. La otra cosa es que la Intendencia tiene que, de alguna manera, pedir, solicitar de que las exoneraciones que pueda dar sobre contribución inmobiliaria y sobre impuestos de puerta sean a partir de los fondos de desarrollo del interior o sea del fondo Conavit. ¿Por qué? Y porque hoy no hay otra alternativa. Los dineros hay que usarlos ahora para no tener peores consecuencias después. Y esos dineros están. Algo de eso se le ha planteado al Ministerio de Turismo, que los fondos que había para promoción, y que hasta altura un 25, un 30% eran para promover la Semana de Turismo y para promover las vacaciones de julio, eso no se gastó.
Y entonces, que esos fondos que ya están presupuestados, bueno, que se destinen para efectivamente respaldar al sector. Y por ejemplo, como se hace en algunos países, se están planteando, es generar una especie de lunch on ticket, pero vinculado al turismo. Y que los privados organicen los paquetes de forma de que se puedan vender y tengan subsidio. No es mala palabra, en el medio de esta pandemia no es mala palabra mantener puestos de trabajo. Y eso es muy importante. Y lo otro es que yo creo que el programa de BID que tiene el ministerio tiene que reacomodar, reorientar fondos a los efectos de también ayudar en esto. Y desde ese punto de vista yo exhorto a los privados y a los candidatos a que efectivamente conozcan más sobre este proyecto y de una u otra forma se busquen la forma, porque esos préstamos están ya acordados. No es que hay que discutirlos, están acordados. Y también pueden permitir fondos para poder trabajar mejor. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que el Uruguay tiene condiciones inmejorables para poder ir llevando esta situación e incorporando estas nuevas opciones en plataformas y para poder avanzar. Con algunas cosas no menores, fíjense, ahora en la tarde, no sé el resultado, pero Lilian fue a reunirse con los trabajadores, Lilian Quechichán, perdón, fue a reunirse con los trabajadores del Enjoy. Fíjense, el Enjoy tiene más trabajadores que los cítricos de Caputo que acaban de entrar en quiebra y al cual se le dio apoyo. Por lo tanto, el apoyo al turismo no es algo inventado. Se está extendiendo las extensiones del territorio a los cuales se habla de emergencia agropecuaria por la seca. El turismo no solo está en emergencia, está en una catástrofe. Y esos números que decía Cristian de lo que ingresó en el primer trimestre, si hasta fin de año no se abren las fronteras y empieza a venir algo pequeño, significa que van a haber entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, 1.300 millones de dólares menos prácticamente ingresando al país, de una actividad que mueve el 10%, el 8% de la mano de obra del país. Por lo tanto, no, lo de hablar ahora de ayudar al sector turismo no es algo que se pueda mirar distraídamente. Y en el caso de Colonia, y con esto voy terminando, dentro de la oferta, bueno, hay que estar discutiendo ya y ver cómo va a funcionar, cuál es el plan de negocio, cómo se ajusta el plan de negocio del Real de San Carlos, por ejemplo. Porque eso se está construyendo y va a estar. Bueno, ¿de qué manera se empieza a pensar en eso? ¿Cómo efectivamente el Centro de Interpretación de Información e Interpretación del BIT de Colonia, cómo se ajusta el funcionamiento de eso en función de la realidad de la cual estamos hablando? Y también vamos a tener que ver con la empresa que hace los cruces, qué tiene previsto, porque no es un detalle menor para Colonia, y si está cerrada la frontera es una cosa, no vale la pena. Ahora, si no está cerrada, hay otro problema que tiene el turismo en estos momentos si se abre la situación un poco. Nadie calculó nunca un plan de negocios de los emprendimientos turísticos con una ocupación del 25 al 30%. Nadie. Nunca. Y por lo tanto, hay empresas que tienen decidido, sea porque son de cadena, sea porque tienen una decisión empresarial, que no van a abrir con ocupaciones de aforo del 25 y el 30%, porque pierden más dinero abierto que cerrado. Por lo tanto, estamos en una situación donde requiere de todos el esfuerzo. Y cuando se habla de hacer un acuerdo nacional es porque hay que entender que se necesita un acuerdo nacional para poder superar esta situación. Los trabajadores necesitan que las empresas sigan abiertas. Sin turistas no hay turismo y sin empresas tampoco hay gestión del turismo. Y dentro de eso de gestión del turismo hablo de las intendencias, hablo de los municipios y hablo del Ministerio de Turismo. Es llamativo que una de las salidas a la situación de hoy sea un planteo de que van a haber 2 hoteles de lujo con casino en el Uruguay más.
tenemos el Enjoy en una situación crítica y hemos habilitado ya a Cipriani. Y están todas las casas de juego que tienen que ver con administración de loterías, las oficiales. ¿El mercado del juego ustedes creen que da para otros 2? Por lo menos parece que esas no son las soluciones que están reclamándose o que hay que reclamar hoy para una gestión acorde con la gravedad de la situación. Y estoy a las órdenes y muchas gracias. Hoy es tiempo de avanzar, es tiempo de mirar al frente y dejarse de estancar. Y hoy toca renovar, hoy toca ir más allá, y cómo lo podemos alcanzar. Con Ariel Beltrán, con Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Con Ariel Beltrán, por Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Tiempo de avanzar, es tiempo de mirar al frente y dejarse de estancar. Y hoy toca renovar, hoy toca ir más allá, y con vos lo podemos alcanzar. Con Ariel Beltrán, con Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Con Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Con Ariel Beltrán, por Colonia, con Ariel Beltrán hace historia. Con Ariel Beltrán vamos unidos, con Ariel Beltrán en el camino. Ariel Beltrán, tu voto, nuestro compromiso.